Este es un ejercicio de trigonometría. Me dicen que el coseno de alfa es 0,8 y que alfa no se encuentra en el primer cuadrante. Si el coseno de alfa es positivo, puesto que me dicen como dato que vale más 0,8, es que se encuentra o en el primer cuadrante o en el cuarto. Recordad el coseno positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Por tanto, en estos dos cuadrantes el coseno es positivo. Si no está en el primero, entonces es que está en el cuarto. Ya sabemos pues que el coseno de alfa es 0,8 y que el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Me preguntan que calcule el seno utilizando la ecuación fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Sustituimos el valor del coseno, ojo, no os dejéis el cuadrado, nos queda seno cuadrado de alfa, 0,8 al cuadrado es 0,64 igual a 1. El 0,64 pasa al segundo miembro restando. 1 menos 0,64 son 0,36. Y recordad, para despejar el seno que está elevado al cuadrado, pasamos el cuadrado al segundo miembro en forma de más menos la raíz. La raíz de 0,36 es 0,6. Fijaos bien, nos encontramos, ya lo hemos visto, en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante está por debajo del eje y por tanto el seno es negativo. Por eso de los dos valores más menos la raíz nos hemos quedado con el menos. El seno es menos 0,6. Una vez hallado el seno me preguntan también la tangente, que no es otra cosa que seno partido coseno. El seno lo conocemos, menos 0,6, el coseno lo teníamos como dato, 0,8, dividiendo nos da que la tangente de alfa es menos 3/4. También me pregunta la tangente de alfa menos pi. Cuidado, alfa menos pi, si no os gusta trabajarlo así, lo podéis poner como alfa menos 180. El ángulo de pi radianes es el ángulo de 180 grados. Por tanto, si no os gusta alfa menos pi, poned a alfa menos 180. Es lo mismo. Vamos a dibujar el ángulo alfa en el cuarto cuadrante. Y lo dibujamos cerca de un ángulo. Por tanto, el ángulo alfa en el cuarto cuadrante será este de aquí, cuyo ángulo es este de aquí. Una vez dibujado el ángulo alfa, si desde el punto donde corta a la circunferencia trazamos una vertical, este tramo de aquí es lo que se llama el seno de alfa. Y desde donde corta la vertical hasta el origen es lo que se llama el coseno de alfa. Por tanto, gráficamente tengo un ángulo alfa en el primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante y dibujados su seno y su coseno. Vamos al ángulo azul. Ese es el de alfa menos 180. Si yo a este ángulo le quito 180, voy a parar al ángulo azul. Fijaros bien, alfa es todo esto, le quito 180 y voy a parar al ángulo azul. Dibujado el ángulo azul, el punto donde corta a la circunferencia, trazo una vertical, esa vertical es el seno del ángulo azul, es decir, el seno de alfa menos 180. Desde este punto hasta el origen de coordenadas tenemos gráficamente representado el coseno de alfa menos 180.
Una vez que tenemos representado gráficamente el seno de alfa, el coseno de alfa y el seno de alfa menos 180 y su coseno, vamos a ver qué me preguntaban. Me preguntaban la tangente de alfa menos pi, que ya hemos dicho que no es otra cosa que la tangente de alfa menos 180. No vamos a buscar directamente la tangente. Sabemos que la tangente es el seno partido el coseno. ¿Cómo está representado el seno de alfa menos 180? Es esta distancia de aquí. Esto es el seno de alfa menos 180. ¿Con qué lado del triángulo negro puedo comparar este lado? Con este de aquí. Por tanto, el seno de alfa menos 180, que es esta longitud, es la misma longitud que la del seno de alfa. Pero, en este caso estamos por encima del eje, positivo por tanto, en este caso por debajo del eje, negativo. Cuando sean de distinto signo, entonces pondremos un menos. Si fueran ambos del mismo signo, no pondríamos signo. Vamos al denominador. También necesito conocer el coseno de alfa menos 180. El coseno de alfa menos 180 lo tenéis representado en la figura, en azul. ¿Con qué lado del triángulo negro lo puedo comparar? Obviamente esta longitud es comparable con esta, con el coseno de alfa. Por tanto, el coseno de alfa menos 180 es de la misma longitud que el coseno de alfa. Pero el azul está a la izquierda, por tanto coseno negativo, el negro a la derecha del eje de la X, por tanto coseno positivo. Distintos signos, debo de poner un signo menos. Y ahora ya simplemente el seno, los signos se van a ir, seno partido coseno es tangente, y por tanto la tangente de alfa menos pi o de alfa menos 180 es lo mismo que la tangente de alfa. Y la tangente de alfa la conocíamos, valía menos 3/4, por tanto la tangente de alfa menos pi también vale menos 3/4.